Hay familias donde naces con una visión que nunca pediste: salvar a todos. Y lo peor es que lo intentas, hasta que te das cuenta que te estás hundiendo junto con ellos. Hoy hablamos del peso invisible del hijo salvador. Ese que confunde amor con rescate. Comenzamos. Entre sombras y silencios brilla el nombre verdadero. Lo callado se transforma en palabra y en camino. La verdad trae el apellido, canto antiguo, fuego vivo. Herencia que no se olvida, hoy florece y se libera. Hola Ana Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana Gabriela? Bien, gracias. Aquí empezando este nuevo episodio muy interesante. Sí, es nuestro episodio número 8 y vamos a hablar del hijo salvador. ¿Qué tal? Vamos a ver qué es esto. Exacto, el hijo que salva. Y fíjate que en las familias no nada más a veces hay un hijo salvador, hay varios. O sea, el hijo que quiere salvar y todo porque pues así lo aprendió de sus padres. Por si se sienten identificados con esto. Fíjate que es muy interesante porque hay una estadística impactante y tiene que ver con que más del 60% de las personas en terapia familiar reconocen haber asumido el papel de cuidadores emocionales en su infancia. Híjole, sí está fuerte eso del hijo salvador. Fíjate que, para que entiendan todos, el hijo salvador es quien carga con la tristeza de la familia, creyendo que su amor lo curará todo. Hazte cuenta el Superman, el hijo Superman, ¿no? Que cree que puede salvar a todos. Exactamente, es el que escucha, el que sostiene, el que repara y se culpa si alguien se derrumba o se cae. Es muy interesante porque eso también es enseñado, aunque parezca que no, pero sí nos enseñan a hacer eso. Y creo que en nuestra familia así fue. Estuvo muy fuerte eso, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque siempre hay alguien que, y si no, siento que a veces se van cambiando como siempre los roles, dependiendo de, a lo mejor el hijo salvador puede ser de que desde chiquito vea que a su mamá llora, ¿no? Por ejemplo, y la Exacto. consuela, ¿no? O también puede ser el que ve que su papá no tiene trabajo, entonces, se vuelve el trabajador para mantener a la casa, o sea, hay varios tipos, ahora sí que de salvadores en la familia, ¿no? Exacto, no sé, ¿no? El que puede estar sacando el agua del bote, ¿no? El que está sacando el agua del bote que se está hundiendo y solamente está viendo que los demás hacen más agujeros, pero él sigue sacando y el caso es que nunca logra salvar realmente a la familia. Sí, es impresionante cómo todos de repente ocupamos, yo creo que todos ocupamos en algún momento ese rol, pero siempre hay alguien que es más fuerte, que se la toma a pecho y luego quiere salvar a todos, porque luego no se va solo a la familia, sino que luego se va para afuera. Entonces ahora luego dice, no, pues ahora yo voy a salvar a mi marido, ahora voy a salvar a mis hijos. Entonces es un cuento de nunca acabar porque toda su vida se la pasa salvando al mundo. Yo creo que nosotros tuvimos un papá súper salvador. O sea, y creo que de ahí nosotros aprendimos también a tratar de salvar al mundo. Porque en realidad sí fue así, o sea, sí fue una persona que siempre ayudó al otro, estuvo siempre al pendiente de todos, digamos, de gente que pues ni siquiera conocía, pero siempre estaba tratando de ayudar. Uno puede pensar que es muy bonito y que todo, y que bueno, no digo que sea malo, lo que digo es que el problema es que a veces nos volvemos, nos frustramos cuando las cosas no funcionan y cuando quieres salvar al mundo. No, además, el problema es cuando se te convierte en un patrón que tú no quieres, no decidiste hacerlo, o sea, fue como inconsciente cuando lo agarras. Ese es el problema real, porque a lo mejor, pues sí hay gente que tiene esa virtud y todo, porque así lo decide después del tiempo, ¿no? Pero una cosa es esa, a otra cosa es que
un patrón se te ancla porque viste una necesidad de salvación en tu familia y entonces de repente ya te haces, no, yo por cualquier motivo y tengo que salvar a los demás. Yo creo que ese es el grave problema de esta situación. Mira, por ejemplo, yo que hablábamos precisamente el episodio pasado, hablábamos precisamente de ser, por ejemplo, la hermana o el hermano mayor. Que a fin de cuentas, muchas veces sucede que sí te vuelves un poco eso, ¿no? La pieza que salva, ¿no? O sea, digamos, algo así. ¿Por qué? Porque te vuelve, digamos, te enseñan mucho ese deber ser que tiene que ser como el que es responsable, el que tiene que hacer las cosas bien y el que tiene que cuidar, por ejemplo, a sus hermanos, ¿no? O sea, que tienes que ser el ejemplo a seguir. Y entonces, sí llega un punto en donde necesitas como estar sosteniendo, ¿no? Como que sostienes todo para que no se caiga. Y creo que es algo que a la larga, pues, cansa y pues llega un momento en donde dices hasta aquí. Pero sí es fíjate que, te cuento rápido, una vez estaba en una de las terapias, bueno, más bien en las herramientas que estudié, Theta Healing. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo Theta Healing nos estaban preguntando, ¿quién se siente el superhéroe, no? El salvador del mundo. Y tú con tu cuerpo tenías que hacerte para adelante o para atrás, pero digamos, dejar que tu cuerpo se fuera. Y entonces, todos los que estábamos ahí, nos fuimos para adelante como diciendo sí. Y entonces, ¿cómo es posible? O sea, éramos todos los que estábamos allí en terapia. Decíamos sí. Entonces, imagínate cómo está la cosa. O sea, cómo es si nos vamos a cuánta gente piensa que es el Salvador. Fíjate que exactamente yo ahorita que dices, a mí me pasó lo mismo. O sea, es impresionante porque yo creo que en el fondo todos traemos como una especie de salvador y luego yo ni te digo cómo quise salvar mi relación, cómo quise salvar una pareja, o sea, me fui hasta la cocina salvando gente, ¿no? Que la verdad, cuando te das cuenta dices, pues yo ni los puedes salvar, ¿no? O sea, ni los puedes salvar. El que se va a ir al atolladero o lo que sea, lo va a hacer. Entonces, a mí me pasó porque yo con las herramientas que tengo, una de esas es el eneagrama, yo soy 8. Entonces, 8 en el eneagrama significa que es el fuerte y el que salva al mundo. Entonces yo me di cuenta que sí tenía un patrón muy forzado de salvar al mundo, porque muchas veces, fíjate, hasta no estar en tu casa puede ser que lo salve, porque si hay que mantener a 4, a lo mejor uno se sale un poco para que solo mantengan a 3, ¿no? Entonces, o el que se esconde más o el que se queda sin resolver sus necesidades básicas con tal de que no delata y que no moleste en la familia. Entonces creo que de repente sí se vuelve uno salvador del mundo y bueno, no se diga de la familia. Entonces creo que todo está muy bien como cuando dices, todos se acostumbran a que ya viene el salvador, qué padre. El problema es cuando al salvador dice, ¿saben qué? Ya me di cuenta y no los quiero salvar y se cansa. Exactamente. Aquí el problema es ese, porque es como alguien está sosteniendo, pero es como invisible ese sostenimiento. Y cuando ese sostén desaparece, pues es cuando se derrumba todo. Las personas que están alrededor no se dan cuenta y bueno, viene el trancazo cuando precisamente eso se hace a un lado. Es muy difícil, o sea, ser el hijo que salva, el hijo que está al pendiente, el hijo que está tratando de que las cosas no se destruyan. Por ejemplo, simplemente un hijo, por ejemplo, que ve que sus papás se pelean, ¿no? Todo el tiempo, y están peleándose, y ese hijo está tratando de sostener las cosas para que no se vayan a separar, por ejemplo, ¿no? Y está tratando de, no pasa nada, espérame tantito, espérame. Entonces imagínate qué gran carga tiene un hijo que está sosteniendo algo que a la larga se va a derrumbar. Y entonces imagínate la frustración de la persona que está pensando que lo va a lograr cuando pues en realidad no puede sostener nada que no tenga que ver contigo. Qué interesante está, porque cada uno puede pensar que es salvador de acuerdo a una manera.
Hay, por ejemplo, uno que puede decir, sabes que yo soy el terapeuta familiar y entonces estoy tratando de decirles, oiga, no se, como dices tú, no se peleen, pero también, a ver, échame la terapia y escuchar todo, escucharte a ti, escuchar al otro, y entonces uno no saber poner ese límite de ya no quiero escuchar. Entonces se vuelve un círculo vicioso tremendo, porque entonces en la familia empezamos a ver que uno de repente ya cuando no está el terapeuta, por ejemplo, o el enfermero, o sea, no digas más, o sea, hay uno que es enfermero, que cuida, yo te hago masaje, yo te cuido acá. ¿Y qué pasa en serio cuando una persona realmente decide decir hasta aquí? Que normalmente es en la edad adulta, porque nosotros de niños seguimos te digo, como tratando de embonar, ¿no? Entonces muchas veces ese embone hace que nosotros queramos salvar, o como dices tú, por ejemplo, cuántas parejas hay que ya se están divorciando, ¿no? Y los niños nada más están de ping pong, porque acá el papá le dice, oye, mijito, ve y dile a tu mamá, oye, no sé qué, y así está, ¿no? De ida y vuelta para acá, y él nomás ahí de como pelotita de ping pong de aquí para allá, sin realmente decir no, porque además no puedes de niño, no puedes decir que no. Te vas haciendo así una inercia hasta que llega la vida adulta y que dices, yo, ¿cómo es posible que tanto tiempo me hicieron esto mis papás? Porque sí te lo hicieron. Ya después entenderemos que no, porque luego dicen, todos quieren hacer como echar culpas. No es de culpas, pero sí, bueno, tienes una responsabilidad en el hecho de haber hecho eso, ¿no? Y es que lo que pasa es que también hay una cosa, fíjate, cuando yo tuve una asociación civil, ¿tú te acuerdas? Y me acuerdo muy bien que cuando empezamos a prepararnos precisamente para dar las pláticas a las comunidades y más que nada a las mujeres y a los jóvenes, que fue lo que más, me acuerdo que lo primero que nos dijeron fue que lógicamente nos preguntaban, ¿qué quieren hacer? Y muchas personas decían, no, yo quiero ayudar a todo el mundo y llegar y darles y hacerles y todo, me acuerdo perfecto. Y entonces, una de las cosas que nos enseñaron fue que necesitábamos tener tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque no íbamos a hacer eso. Decía, si ayudas a una sola persona, con eso basta. Y entonces, pero ¿cómo te diré? Todo el mundo llegábamos con la cosa de querer ayudar al mundo, a todo el mundo, ¿no? Como si uno llegara a salvar, ¿no? A todos. Y en realidad no es cierto, porque en realidad cada quien se salva a sí misma. Entonces, esos que tenemos, y nosotros creo yo que tenemos esa educación que nos enseñaron desde el primer momento a ser los salvadores del mundo, pues entonces de repente tienes mucha frustración. Y lógicamente pues empezamos con la familia. O sea, lo primero que nos pega pues lógicamente es no poder hacer nada con la familia, ¿no? Como que dices, pero ¿cómo? Si yo puedo, te doy esto, mira, no puedes. Y a la larga lo entiendes. Pero al principio, cuando va pasando el tiempo, pues es cuando digamos vas pasando de frustración en frustración hasta darte cuenta que lo importante, ahora sí que salvarte primero a ti antes que cualquier cosa. Sí, yo me acuerdo en una de esas cuando mi mamá tuvo una crisis así bastante fuerte. Yo creo que estaba en la menopausia, la verdad, ahorita que lo entiendo, o sea, ahora lo entiendo, pero en ese momento pues yo ni sabía bien y ya sabes que ni te decían bien y así como que no sé. Y entonces me acuerdo que no, pues vamos al psicólogo todos, ¿no? No sé si te acuerdas de esa vez. Y entonces, no, pero es que mi mamá está muy mal y que no sé qué. Y entonces nos dijo, ella tiene que querer. Y esa fue para mí que me marcó muchísimo, porque ahí fue cuando dije, sí, pero a mí sí me cayó así, como de verdad de balde de agua fría. Pues aunque sea tu mamá, la ames, la adores, no puedes hacer nada por ella, y si ella no quiere. Entonces es lo que dices tú ahorita. O sea, no hay manera. Uno querrá salvar el mundo, sí está muy bien. Lo que queda claro es que uno por uno mismo de decir una varita mágica como si fueras un mago y decir, ay, esta persona se va a salvar, no, o sea, olvídalo. O sea, eso lo tienen que aceptar todos. Sí, fíjate que o sea, lo que definitivamente he aprendido precisamente es eso. O sea, que tienes herramientas que vas a compartir. ¿Por qué? Porque te ayudaron a ti.
es la realidad. Y entonces tú las compartes y lo único que haces es como dar esa herramienta a otra persona. Y esa herramienta la persona la toma como suya y entonces le ayuda. En realidad tú solamente estás como ese intermediario entre la terapia, entre la herramienta más bien, y la persona que quiera tomar esa herramienta. Entonces, eso es lo importante. Pero bueno, regresando a lo que es la salvación, ¿no? Lo que es el Hijo Salvador. Mira, lo que pasa es que creo que, como tú decías más bien, hay como diferentes, ¿no? Formas. Entonces, una puede ser que a lo mejor, pues sí, seas, por ejemplo, el mayor, en este caso, ¿no? O la mayor, que pues tratas de salvar a todos en tu casa porque tú ves que, o sea, como es el mayor, te das cuenta de todo y entonces tratas de que todo esté en su lugar y que no se mueva. Otra, como decías tú, pues esa parte de que, ¿sabes qué? A lo mejor yo mejor me hago un lado y entonces trato de no ser una carga, digamos, vamos a ponerla así. Y entonces me hago un ladito y entonces así creo que puede ser mejor. Y otra, como en el caso de nosotros que nos enseñó, digo, puede haber más, pero digo, en el caso que nos enseñó mi papá específicamente, pues es siempre la ayuda a otros, o sea, estar siempre ayudando a otros. Pero yo a veces sí me preguntaba, yo decía, bueno, ¿qué tanto se ayuda él a sí mismo? O sea, a veces, y creo que volvemos el anterior episodio, ¿no? Con nuestro invitado, que le preguntábamos, ok, o sea, está bien dar y todo, pero ¿en dónde estás tú? Y entonces creo que ese es el problema del salvador, ¿no? Del que salva. Que el problema es que se queda al último. Y entonces, en un momento dado, hasta la gente le puede hasta tachar de egoísta cuando se ve a sí mismo y cuando se entiende que dice, oye, espérame, primero soy yo, ¿no? Y entonces hasta, bueno, arde Troya porque entonces ya te tachan de egoísta y así, ¿o no? Una de las partes que dijiste que me encantó es que ayudar es importante. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que normalmente la ayudar yo siento que se parece un poco a la felicidad. O sea, si me preguntas a mí, o sea, en muchas, ahora sí que teorías espirituales y todo es como ayudar al prójimo, ¿no? O religiones o así. Es ayuda al prójimo y te ayudarás a ti mismo, ¿no? Casi. Bueno, eso es amarás, pero la ayuda se parece muchísimo al amor. Y entonces se confunde. Entonces te puedes ir como hilo de media, porque tú de repente, pues nos ha pasado con un terremoto, que estas cosas, ¿no? De repente llegas, ayudas a los demás y la verdad sí te sientes bien, pero siempre te pones como en una posición como de altura, ¿no? Y entonces, no logras ver, porque vuelvo a lo mismo, no logras entender si te sale del corazón o por qué lo estás haciendo. Hay veces que sí lo haces por eso. Digo, en la familia pasa mucho que quieres ayudar, ¿no? Pero realmente es porque a mí se me hace que se parece mucho al sentimiento de amor, ¿no? Por decir una cosa. Por ejemplo, el ejemplo que estás dando se me hace muy interesante porque digo, lógicamente en una catástrofe, por ejemplo, en donde no es culpa de nadie en realidad y que todo está pasando, lógicamente que se junten todos o nos juntemos todos y apoyemos y ayudemos, pues claro que es algo que es por amor, por compasión, ¿no? O sea, no sé, y claro que yo creo que se hace con todo, ¿no? El problema no es tanto eso, bueno, yo lo veo así, sino el problema es cuando ayudas o quieres ayudar a alguien que no se quiere ayudar. O sea, ¿cómo explicarlo? Es como si de repente llegas, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Está pasa un terremoto, se cae un edificio y tú quieres sacar a alguien de un hoyo y te dice, no, déjame aquí, tú, no, espérate, y el otro está jalando para allá. Pues entonces no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces es parecido en cuestión de nuestras emociones y así. Entonces tú puedes estar sosteniendo en tu familia un rollo de no, espérame, no, que no se caiga, que no se peleen, que todo esté bonito, que todo esté perfecto, y la verdad es que la otra persona no se quiere salvar. La otra persona no quiere que la ayudes y entonces muchas veces tú piensas que eso es lo mejor y realmente no es lo mejor. Lo mejor es dejar que la otra persona decida y bueno, las consecuencias pues cada quien las va a asumir, pero eso cuesta trabajo entenderlo. Sí, porque al principio como te enseñaron así, o sea, el problema es que tú te fuiste haciendo así, entonces ya crees que ayudar, wow, ¿no? Entonces por eso te pones luego de tapete, pero como dices que lo fundamental, yo creo que, con mucha razón, es que si el otro no se quiere ayudar, no lo puedes ayudar. Ahora,
también es cierto que estar ayudando, porque también se vuelve alguien que siempre quieren que lo ayudas. O sea, también puede haber el que si se deje siempre. O sea, hay personas que se dejan siempre. A mí hasta me ha pasado, o sea, yo no digo que no. O sea, muchas veces a mí misma me ha pasado de que todos me ayuden. Entonces también llega un momento en que no está bien ni para el otro, porque claro que hay gente que dice, no, pues vénganos tu reino, ayúdame todo el tiempo que tiene. Entonces encontrar ese equilibrio y ese balance es realmente la sanación. Pero yo digo que lo primero es tomar conciencia si eres un hijo salvador. Es que mira, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, ¿quién en su sano juicio? Ay, o sea, si alguien está ayudando, haciendo todo por las otras personas, pues ¿quién en su sano juicio va a decir, ay, no? Pues tú también como salvador vas haciendo que las otras personas se vuelvan, digamos, flojas para ayudarte o para hacer otra cosa. Entonces no les estás dando el poder a los demás. Es como de, no, yo te resuelvo. Como una mamá que resuelve todo. O un papá que resuelve todo. No, yo te resuelvo. No vaya. A ver, yo te ayudo a hacer la tarea. A ver, no hagas esto. A ver, no limpies. A ver, no trapees. A ver, no hagas X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, lógicamente, ¿qué quieres? Que el día que ya es una persona ya es grande o no sé, ya más, y tú necesitas, lógicamente te van a decir, pues, no me enseñaste. O sea, tú te quitas y la otra persona se queda sin saber hacer nada. Y entonces todavía después le pides cosas o crees que va a hacerlas, pues lógicamente no. Entonces también tiene uno la culpa de sostener eso. Sí, por eso te digo, o sea, sí, o sea, es junto con pegado. Ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque tampoco se trata de decir, ya no ayudemos a nadie, ¿no? Lo que pasa es que es más bien darte cuenta si eres el salvador y por qué lo estás haciendo. O sea, van los patrones de conducta, que son los que yo digo que se te anclan, y entonces ya te vuelves el ayudador de todo, y el ayudador de tus hijos, el ayudador de tus papás. ¿Y qué tienes a cambio? Muchas veces no tienes nada a cambio y solamente te estás yendo por ahora sí que por el caño. O sea, realmente te estás dando cuenta que no te está sirviendo de nada y estás atentando contra ti mismo. Yo digo que eso sería el punto principal. Cuando detectar si realmente me está haciendo bien, pero de verdad, porque si no, digo, ya hemos visto ejemplos de que no, es que mis papás, yo me necesitan, no pueden ellos, ajá. Y tú ahí, ya con la columna mal, ya te dio una enfermedad, cáncer, no sé qué, pero eso sí, ayudando. Entonces, ahí es donde yo creo que el tema principal es ese, o sea, darse cuenta si ya es momento de decir bye, porque sí va a haber consecuencias y ahí vamos con las consecuencias. Es que esa es la cosa, por ejemplo, hay también hijos, por ejemplo, que se quedan con sus padres toda la vida. O sea, por ejemplo, que no hacen su vida y que perdón, pero pues es que, digamos, algo sano debería de ser que un hijo viviera su vida, claro, que estuviera a lo mejor conviviendo con sus padres, estando pues al pendiente, pero haciendo su vida. ¿Y cuántas hijas o hijos están con sus papás toda la vida con su mamá o su papá, cuidándolos? Y pues tampoco los papás hacen nada, es como de, pues ahí está el hijo salvador, el hijo que me salva, ¿no? Y entonces, claro, ahí se vuelve una relación, pues, bastante tóxica, digamos, en donde ni la mamá deja, ni el hijo quiere. O sea, es una cosa como algo así. Pero el problema aquí es que, pues, el hijo no hace su vida. Digo, tampoco la mamá, ¿no? Definitivamente sí es cierto, o sea, no, o el papá. Pero entonces imagínate que el hijo, siendo más joven, que pudiera hacer más cosas, pues de pronto se queda ahí, bueno, como hemos visto y te aseguro que en todas las familias hay una yaqueta y cata. Perdón, pero es real, ¿no? O sea, digamos, alguien, o sea, una señora grande, que su hija parece más grande que ella. O sea, de que no se casó nunca, que no hizo nada, que estuvo toda la vida ahí y que pues no hizo su vida. O sea, más que nada, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, pero bueno, a fin de cuentas ella se quedó como la hija salvadora y pues también asumió sus consecuencias. Fíjate que sí, hay muchísimos casos. Yo sí conozco muchos casos, no sé si porque los atraigo, pero también yo tuve un novio que no manches, o sea, a la fecha no se ha casado, sigue sin casarse y cuidando a su mamá. Y su mamá la viera re bien y él ya se le va anotando la edad cada vez, dirías tú.
Efectivamente, o sea, se va viendo que así va pasando, ¿no? Porque con eso de salvar a su mamá, o sea, porque también hay mamás súper controladoras y absorbentes, hay que decirlo. Y decirlo, o sea, cuesta mucho trabajo, sobre todo en el caso de los papás, porque eso también ya lo hemos visto, ¿no? De que, no, mi mamá y la Virgencita de Guadalupe son intocables, igual que el papá muchas veces, ¿no? Pero la mamá siempre queda peor, ¿no? Digo, o sea, ahora sí que mejor de que no la toques. Y entonces siento que es una de las partes súper fuertes, porque si no tocas esos puntos, no te puedes sanar. Porque te vas trayendo a tu mamá y de generación en generación se los pasas a los hijos, aunque no quieras, porque aunque tú según te hagas el diferente y que yo no lo hago, terminas haciéndolo. O sea, los hijos terminan repitiendo los patrones y por eso es tan importante decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el Salvador dice bye? ¿Qué pasa? Pues yo creo que ahí es donde se cae todo, ¿no? Porque lo que pasa es que lo que uno entiende es que ya no quieres asumir ese papel y quieres vivir tu propia vida. Y aparte de eso, pues lógicamente es como decir, ¿sabes qué? Aquí ya no, o sea, no quiero seguir heredando eso, porque también eso es importante, es como seguir heredándolo, ¿no? De que entonces tú tienes que ser el Salvador y ahora tú tienes que, no, es vive la vida, ahora sí que te pongo tus alas y vuela, ¿no? Pero qué difícil es hacer eso porque pues lógicamente ahí viene el problema de entonces la traición, ¿no? Me traicionaste, ¿no? Me traicionaste, ahora qué voy a hacer, no tengo qué hacer. Y bueno, puede ser que sea cierto en parte que de pronto se quedan sin tener las herramientas, pero creo que es importantísimo tener nosotros la fuerza para salir de ese círculo vicioso y poder volar sin cargas, ¿no? Que eso es lo importante. Y entregar a todos el poder. O sea, tú es tu poder, ten tu poder y yo asumo el mío. Y entonces, pues bueno, casi siempre vemos problemas fuertes y sí, caídas fuertes, pero bueno, tenemos que ver también nuestra vida, nuestro propio bienestar y eso es importante. Y fíjate que uno de los efectos en la edad adulta que puede causar el sentirte salvador es la dificultad para poner límites, por ejemplo, el que atraer parejas que necesita que la rescates, o cansancio crónico y culpa por descansar, o sea, no te das ni permiso para descansar, te da culpa. Luego, pues no pones límites, entonces, ¿por qué? Porque todos se te trepan, porque dicen, aquí ya llegué blandito y luego pues te vas a traer lo mismo. O sea, es impresionante todo lo que puede acarrear un problema de creerte el Salvador. Sí, o sea, después precisamente el cuerpo te pide descanso. Y entonces en el momento que te enfermas porque traes cargas impresionantes, ¿no? Porque traes 1000 cosas y entonces a veces ni siquiera te das cuenta y entonces viene, digamos, la enfermedad que nos enseña, que dice, ¿sabes qué? Deja de estar cargando lo que no es tuyo. Y entonces en ese momento es cuando dices, wow, o sea, sí es cierto, estoy yo para mí y yo soy la que me tengo que sanar a mí misma. Fíjate que cuando a mí pues, como tú sabes, pues yo tuve cáncer. Y en ese momento me acuerdo que yo decía, yo tengo que sanarme yo. O sea, no hay otra más que sanarme yo. Y lógico, con todos los medicamentos, todo lo que había a mi alrededor. Pero digo, mi sustento era yo. Entonces tenía que verme yo. Y ahí me di cuenta que no había de otra. O sea, que yo tenía que soltar todo, suelta todo y vete tú. No es egoísmo, es amor propio. Y entonces creo que eso me enseñó mucho, por ejemplo, esa fase de mi vida cuando tenía 50 años. Y la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Pero sí, sí te das cuenta que dejas, o sea, cuando, por eso yo la verdad no me cuesta trabajo de repente ser carga. O sea, como que de repente digo, no, claro está que eso tampoco está bien. O sea, no porque no porque, digamos, está bien ser carga. Más bien es como, déjate ayudar, déjate apoyar, no pasa nada, ¿no? Y entonces sí, me tengo que dejar también, ¿no? Pero mucho tiempo fui la hija salvadora y la verdad es que, pues, híjole, o sea, después digo, no debería de haber sido, debería desde mucho antes haber dicho no.
y muchas cosas hubieran sido diferentes, la verdad, lo reconozco, pero bueno, también me enseñaron eso y pues ni modo, lo tomé y pues lo fui aprendiendo con el transcurso de la vida. Sí, yo digo que yo también me sentí la hija salvadora, fíjate cómo son las cosas, como, fíjate, como de más chica, y yo decía, sobre todo yo creo que cuando te fuiste, porque así que digas que mucho, no, y llegó un momento en que más bien yo sí me fui del otro lado, como que dije no, pero como que lo hacía afuera yo lo hice muchísimo, afuera como de la casa. Yo decía, no, ahí ya que se arreglen, y yo salvé a muchas personas, considero que de veras cañón, pero nunca tampoco me volteé a ver, fíjate lo curioso, hasta que también ya grandísima, yo digo que ahora avíspense los chavos. Yo creo que yo cuando me di cuenta de realmente, o sea, sí fue un proceso porque yo, además de cómo soy, siempre era yo, o sea, yo para adentro, o sea, yo ver mis problemas muy así. Yo como que trabajé mucho en mí, ¿no? Hacia adentro, pero como que por mi viento lunar, como decimos en el Solkin, yo, era mi propio desafío, entonces yo todo el tiempo estaba viendo hacia mí, ¿no? Entonces hasta que fueron muchos pasos, terapias, etcétera, 1000 cosas, hice todo lo que pude, pero realmente en la práctica fue ya cuando tuve un duelo muy fuerte, y ahí fue cuando también dije, sales porque sales, o sea, no, nadie te puede ayudar, porque sí es una cosa como muy profunda, o sea, no lo vi hasta que lo viví real. Porque todo lo demás sí sé que yo trabajaba en mí, yo hasta parecía egoísta, eso sí lo reconozco, porque era yo mucho a mí, pero cuando te das cuenta que realmente no puedes hacer nada por nadie, ni nadie puede hacer nada por ti, es cuando lo más que te puede pasar es que salgas, y lo digo, si lo quieres, ¿no? Porque también te puedes quedar 1000 años ahí, ¿no? O sea, obviamente ya tenía un trabajo caminado, ¿no? Pero sí te das cuenta que no hay manera, porque si no le vas a, aunque alguien te diga párate, aunque alguien te diga no llores, aunque alguien te diga no hay manera, tiene que ser por ti y por el amor que te tienes a ti. Y también, pues fíjate, nosotros, imagínate, si hablamos de nuestros ancestros, imagínate cuántas parejas, cuántas personas se quedaron toda la vida, y eso todavía pasa, ¿no? No estoy diciendo que pasen ancestros, pero digamos, o sea, estoy hablando de que eso pasaba, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces fue de que ya no eran felices, ya no estaban bien, ya no se llevaban bien, pero no, yo tengo que seguir sustentando y soportando esta relación que ya no me llena, ya no me hace feliz, pero no importa, yo tengo que estar ahí sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo, ¿no? Después se van los hijos y entonces después ya no hay nada que hacer, pero pues hay personas que siguen sosteniendo algo que ni siquiera ya los hace felices, es la realidad. Y eso también tiene que ver con el hijo salvador, o sea, digamos, con todo lo que te van enseñando para salvar al mundo, para salvar tu imagen, para salvar es que no te enseñan a salvar tu alegría, no te enseñan a salvar tu felicidad, te enseñan a salvar una imagen, un ideal social, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ser así porque claro, todo se ve bonito y todo tiene que estar perfecto, y entonces cuando te das cuenta, pues estás salvando cosas que la verdad ni siquiera te hacen vivir con alegría y con amor hacia ti mismo. Fíjate que otra de las cosas ahorita que dijiste eso, como está tan de moda de los perros, ¿no? Ahora también vamos a salvar a los perros. Y luego yo digo, oigan, primero ni siquiera se voltean a ver a ellos mismos, pero eso sí, aguas con que le hagas a una cosa a un perro. Yo no los trato mal, yo amo a los perros, tú y también tenemos manada de perros, no hay problema. Pero ya llegan a un extremo que también es enfermizo, porque todo parece también indicar que, ¡ay, qué padre, los salvadores de los perros! Pero ya también se vuelve una cosa enfermiza salvar solo a los animales, porque te voy a decir una cosa, pero no tienen pareja, pero se llevan mal con su familia, pero eso sí tienen 50 perros y 10,000 gatos. O sea, yo creo que esa parte también deberíamos de tocar este tema, porque siento que también los extremos, o sea, todos los extremos son malos, ¿no?
Lo que pasa es que yo lo que veo, volvemos a lo que hablábamos hace rato, lo que veo es que el problema es que volvemos a ser los salvadores del mundo, pero entonces el problema lo que quiero decir con esto es que pues yo veo muy enojada a la gente. ¿Por qué? Porque está tratando de salvar y entonces no puede, y entonces está enojada porque entonces los otros les hacen, y entonces no encuentran quien les dé, y entonces dices, a ver, o sea, primero que nada, tolerancia a la frustración. Tú puedes ayudar si quieres, puedes hacer lo que tú quieras, porque está en tu decisión, y está bien, pero entonces, primero, si no te ves tú primero y te ves con amor y con compasión a ti mismo, ¿cómo quieres entender que los demás a lo mejor no lo vean igual que tú? Entonces, el problema es eso, ¿no? Es como de, ok, ¿tú quieres salvar? Perfecto, o sea, está bien, qué bueno que lo hagas, pero hazlo con conciencia. Y la conciencia, lo primero que te dice es que pues no todo el mundo está en la misma visión que tú. Entonces, eso es lo principal. Entonces, yo creo que pues también tiene que ver con el Salvador. Volvemos a lo mismo, con el Salvador del mundo antes de verte a ti y salvarte tú. Sí, todos los ejemplos que estamos poniendo prácticamente son hacia afuera. O sea, yo te salvo a los mundos, salvo a los perros, salvo a mi mamá, ¿no? Pero ¿en qué momento te volteas a ver y dices, realmente me estoy salvando yo? Y yo creo que de ahí ya te puedes ir como a las misiones, como la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo pienso que sí, porque hay gente que sí es perfecta para ayudar al prójimo y sí está con todo el afán y le encanta. Yo sí veo que hay gente como todo, ¿no? Hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta la música, los deportes. Yo creo que hay gente que le encanta ayudar, pero volvemos a lo mismo. ¿Desde dónde está? Desde querer ser el salvador del mundo porque así te educaron o desde ya me salvé a mí. Yo creo que ahora mi misión de vida es empezar a ayudar a los demás. Así es, exactamente. Y bueno, yo creo que cuando dejas de salvar, empiezas a vivir. Y cuando te eliges, dejas de heredar tu dolor. Así es, así que bueno, no se pierdan el próximo capítulo, que es el traidor del clan. Cuando sanar se siente como una declaración de guerra. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y por favor en YouTube y Spotify. Y por favor suscríbanse y denle like. Y por favor compartan este contenido a alguien que le pueda servir. Porque recuerden, porque la sangre nos une, pero la verdad nos libera. Nos vemos. Adiós, que les vaya bien.